Hola, ¿cómo están? Me pidieron que pueda acompañarlos en esta capacitación de aconsejamiento sobre el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Hay un término nuevo que es tecnofilia. Es una palabra de origen griego que si la separamos en dos significa lo siguiente. Tecno, arte, es la técnica, el oficio o la habilidad, y filia significa amistad. ¿Viste cuando uno dice yo no soy muy amigo de la tecnología? Bueno, tecnofilia sería lo contrario. Este término se está usando en la actualidad para englobar a aquellas personas obsesionadas con las nuevas tecnologías o aquellos que literalmente se los encuadra en una adicción tecnológica. En este tiempo de pandemia muchos debieron amigarse con la tecnología para poder comunicarse y verse a la distancia a través de una videollamada o una foto y todo lo que hoy nos permite la comunicación multimedial. Ahora bien, todo muy lindo, pero el exceso o el mal uso de estas tecnologías generan consecuencias. Las adicciones como las drogas, el alcohol, el juego, se tratan ayudando a las personas a dejar las mismas a través del autocontrol, obviamente con mucha ayuda psicológica y obviamente también de nuestra parte ayuda espiritual. Pero con la tecnología es mucho más difícil, ya que, por ejemplo, sacar dinero de un cajero automático es usar tecnología. El gran reto hoy es cómo encontrar el balance en el uso de las tecnologías y las redes en una sociedad rodeada por las mismas. Algo muy importante a tener en cuenta es que si hablamos de adicción a la tecnología, las redes sociales, las comunicaciones en línea, etcétera, etcétera, no solo los niños y los adolescentes son los afectados, nosotros los adultos también. Hasta hace un tiempo el problema radicaba en el uso excesivo de la computadora, los videojuegos o el televisor. Y había herramientas como para ayudar a personas con esta problemática, como por ejemplo sacando los equipos de una habitación y colocándolos en un lugar común y familiar. Y de esta manera se lograba y se podía controlar de una mejor manera esta problemática. Pero claro, hoy con el uso del celular es mucho más difícil. Lo que antes tenías en el tele o en la compu de la familia, hoy cada miembro de la misma lo tiene en la palma de su mano. Y esto nos afecta a todos, niños, adolescentes y a nosotros los adultos también. Te pregunto, ¿alguna vez se te perdió el celu? ¿Cómo reaccionaste? Hay personas que entran en pánico y no porque el celular sea una herramienta de trabajo, que es totalmente justificado y en muchos casos es así una herramienta de trabajo, pero la mayoría es porque me desconecto del mundo sin él. El celular pasó a ser una herramienta útil de comunicación hasta, te diría, necesaria, a ser un órgano vital para la vida cotidiana. Si no tengo el celular en la mano, no es mi mano. Perdí todas las fotos, perdí los contactos y así nos lamentamos y nos lamentamos. He visto personas cambiar prioridades por comprar un celular que cuesta una fortuna, por tener el último modelo, por actualizar la gama, y no porque como mencioné antes, porque realmente es una herramienta de trabajo. Es porque no podemos estar sin ese aparato en la mano y conectados a la red. Mira, no me voy a meter en todo lo negativo que produce esta adicción, no solo en nuestra vida, sino en la de nuestros hijos. Para ello hay un montón de material en el internet a disposición para poder leer e informarte. El tema que en realidad nos convoca es cómo hoy nosotros podemos ayudar y aconsejar sobre este tema. Lo primero que digo es que debemos orar a Dios pidiendo su guía para poder ayudar en esta problemática tan puntual, tan actual y complicada. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.
Todos los avances tecnológicos han generado que perdamos como adultos y como padres después lo siguiente: dominio propio, autoridad y aplicar disciplina. Hablemos de dominio propio. Lo que la Biblia nos enseña sobre el dominio propio lo encontramos en 2 Timoteo 1:7. Lo encontramos en toda la Biblia, pero el texto más puntual para usar en este caso es 2 Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión traduce al dominio propio como una autodisciplina o un autocontrol. Si yo no tengo dominio propio sobre el uso de las nuevas tecnologías, las redes, el teléfono y el tiempo que dedico en el día a todo esto, no puedo pretender que mis hijos lo tengan a futuro. Creo que nosotros como adultos debemos ponernos normas al respecto del uso de estas tecnologías. Yo veo mucho la necesidad de estar conectados, de mostrarse, de que el otro me vea y sepa lo que me está pasando, y de acuerdo a mi estado de ánimo comparto fotos, comparto frases, comparto videos, que la mayoría de las veces, la verdad, no son de bendición. Las redes han hecho que perdamos el control de nuestra privacidad, y eso en ocasiones trae serios problemas. Yo los tuve y hablo desde la experiencia, y lo tuve que aprender y enfrentar. Hay una frase que dice que cada vez que yo subo una foto a la web, esa foto ya deja de ser mía, es propiedad de todos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que expresa el apóstol Pablo me lleva a esta reflexión. Esto que voy a compartir, a mostrar, a decir o a expresar, ¿es de edificación espiritual? ¿Es de bendición para el que lo ve? ¿O lo estoy haciendo para satisfacer una necesidad netamente humana? ¿Es lícito? Sí, pero ¿realmente conviene? ¿Edifica? También Pablo a los romanos le escribe lo siguiente en el capítulo 14, versículos 19 y 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y mira lo que dice el 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Saben, yo pienso mucho en esto antes de subir o compartir algo en las redes. Es más, pueden que piensen que sea un exagerado, y espero que entiendan mi postura con respecto a este tema. Puede que estés de acuerdo o no, pero es lo que creo y trato de poner en práctica en mi vida. Te doy un ejemplo. Siempre que viene alguien de visita o que yo invite a mi casa y sé de su uso en las redes, le pido que no comparta las fotos. No que no las saque, nos sacamos las fotos, pero que no las comparta. Ahora vos te preguntarás por qué. Muy sencillo. Nadie tiene por qué saber quién viene a mi casa y quién no. Es parte de mi privacidad. Ah, claro, puede decir alguno. Te juntás con tal y a mí nunca me invitaste. Y ahí viene el reproche. Mira, es real y es normal que en la iglesia tengamos más afinidad con algunas personas que con otras. Una de las razones de los grupos pequeños es el encuentro por afinidad. Y no está mal que sea así. Pero si yo, al hacer uso de las redes, genero un malestar en un hermano o en una hermana en Cristo, aunque no tenga sustento su argumento, yo soy el responsable. Lo llevo a un terreno que no tiene que ver con la afinidad y sí con la necesidad. ¿Sabes cuántos hermanos no tienen que comer? Y yo muchas veces me saco fotos y subo videos comiendo un asado, compartiendo con amigos. Ahora vos me decís, ¿es lícito? Sí, claro que es lícito. Pero ¿te pusiste a pensar en el lugar de ese hermanito que no tiene que comer? ¿Qué se le cruza? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Es por esto y mucho más que debemos nosotros tener dominio propio en el uso de las redes y dar el ejemplo a nuestros hijos y también a los demás. El segundo punto que mencioné es autoridad. Como padres hemos perdido autoridad en estos temas de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Una de las causas, ya la mencionamos, es la falta de conocimiento por parte de algunos adultos
sobre estos temas. Ahora, eso no justifica nuestra falta de autoridad. Muchas veces he escuchado de padres en la escuela, yo no entiendo nada de eso, no entiendo nada. Eso no justifica la falta de autoridad. El ejemplo por excelencia de autoridad es de un padre a un hijo, lo encontramos en la vida del Señor Jesucristo. Mira, te leo unos versículos. Juan 4:34 dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba bajo autoridad. Lucas 22:42, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento en mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 6:10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mateo 12:50, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Siempre Jesús estaba bajo la autoridad de su Padre y todo lo que hacía en la tierra era bajo esa autoridad. Ahora, ¿qué debo hacer yo como adulto? Primero, aprender de estos temas. Si no sé, no puedo aconsejar y hablar con mis hijos. Tengo que aprender. 2. Establecer reglas claras y cumplirlas. Ejemplo, horarios. En mi caso, en mi casa apagaba a las 12 de la noche el internet. Los celulares de mis hijas quedaban en mi poder o en el de mi esposa. Y a medida que mis hijas fueron creciendo, fui flexibilizando permisos en base a su edad y su responsabilidad y también con el tiempo que vivimos. Mi hija mayor tuvo su celular cerca de los 18 años y recién ahí tuvo su primera red social. Mi segunda hija le regalaron un celular en el cumpleaños de 15 y por un tiempo pude sostener esto de las redes sociales. Con la tercera me costó un poco más y había obviamente que conversarlo. ¿Por qué? Porque los tiempos fueron cambiando y las necesidades y la sociedad fue cambiando y el uso del celular, aparte de este tema de las redes, tiene que ver con una cuestión de seguridad y de estar comunicados. Pero había algo en ellas y sabían que es el punto que sigue. Control. Tanto yo como mi esposa controlábamos el uso de sus redes. Y cuando había algo que no estaba bien, lo conversábamos. 4. Cuando el no es no. Muchas veces perdemos el valor de nuestro no. Veo mucho esto en los niños que todo el tiempo piden el celular. Y decimos un par de veces que no hasta que terminamos cediendo. Y muchas veces también cuando queremos estar tranquilos y descansar, le enchufamos el celular para calmar sus ansiedades y que estén absortos en él. Ahora después, ¿cómo hacemos para cambiar esos malos hábitos? Hablamos de dominio propio, hablamos de autoridad y el tercer punto es disciplina. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina significa enseñanza, educación, aprender. La palabra amonestar quiere decir advertir, reprender, recordar, aconsejar. La disciplina tiene que ver con las acciones en un término general, y el amonestar tiene que ver con las palabras que utilizamos para enseñar y educar. Muchas veces provocamos la ira de nuestros hijos en la manera de amonestar. Un ejemplo, aplicamos la disciplina colocando una pena. Le saco el celular, pero en vez de hacerlo con amor y llamando a la reflexión, uso palabras duras, descalificativas, agresivas, y es ahí donde provoco el efecto contrario de lo que enseña el apóstol Pablo. Tomar medidas, y muchas veces drásticas, son buenas y efectivas siempre y cuando la amonestación, o sea, las palabras que uso para transmitir el porqué de la medida, son con amor en el Señor. Muchas veces metí la pata en esto y tuve que pedir perdón a mis hijas por ofender. Por eso, para concluir, te quiero dejar una serie de versículos para memorizar que te pueden ayudar para aconsejar y para también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Algunos están en la versión 60, otros están en la versión Nueva Traducción Viviente.
Son todos proverbios. El 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mirá lo que dice el 29:15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza, el texto dice a su madre, pero avergüenza también a su padre. El 29:17 dice, disciplina a tus hijos y te darán, mirá, tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. El 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Mirá qué duro que es el proverbio. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. El 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Mira, quiero terminar este tiempo con una reflexión de Charles Spurgeon que dice lo siguiente. A menos que nos mantengamos en guardia, cuidando a los niños y adolescentes, podría suceder que no quedaría nadie para llevar el estandarte del Señor cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo, o sea, cuando morimos. En cuestiones de doctrina, encontramos con frecuencia que congregaciones ortodoxas, que son las que siguen fielmente los principios bíblicos, cambian a una heterodoxia, o sea, los que están en desacuerdo y en disconformidad con estos principios bíblicos. En el curso de 30 o 40 años sucede esto, y esto se debe al que con demasiada frecuencia no ha existido un adoctrinamiento bíblico de los niños y adolescentes que incluya las doctrinas esenciales del Evangelio. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo nosotros primero como adultos con respecto a estas nuevas tecnologías. Y tenemos que aplicar autoridad y disciplina con amor en el Señor para poder corregir estas cosas que, te digo, si investigás un poquito en internet, pueden ser muy nocivas para nuestros niños y adolescentes y para también nosotros, los adultos. Te mando un abrazo grande, Dios te bendiga.